Buenos días, queridos turistas. El día de hoy hablaremos sobre la marimba y los cantos tradicionales afroesmeraldeños como un patrimonio inmaterial. Mi nombre es Darío y les estaré comunicando sobre la marimba esmeraldeña y estaré acompañado de 3 compañeros más que me ayudarán con el desarrollo de esta temática. Para empezar, tenemos que la marimba esmeraldeña es uno de los resultados del proceso de formación de la cultura afroesmeraldeña. Fue la creación musical expresada en lo que de manera general se denomina música de marimba. Se refiere tanto al instrumento marimba como a los instrumentos que la acompañan, como el bombo, el conuno y el guasa. La música, el baile, la vestimenta de los bailadores y los significados que estos elementos nos transmiten. La marimba, con su música y danza, han sido calificadas como paganas, seguramente con la finalidad de diferenciarlas de otras manifestaciones musicales afroesmeraldeñas, que son consideradas explícitamente religiosas, como los cantos de arrullo, los chihualos, salves y alabados. La marimba constituye una manifestación cultural que implica saberes, conocimientos, técnicas, usos y prácticas como rituales, que sean festivas, artísticas, que las comunidades, estos grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su patrimonio. Los orígenes de la marimba datan por el siglo XVII, donde se describía como un instrumento compuesto por cañutos de caña guadúa colgados en línea y tajados de mayor a menor con la misma proporción en lo largo. Estos se atraviesan de un volantín cerca de la boca y sobre todas las bocas hay una tablita delgada que casi las cubre a todas. Medio dedo levantada de su boca con unas masas de caucho a modo de masas de un tambor. Se pica sobre esta tablita y cada cual a su picada da un ronquido, según su estatura como los cañutos de un órgano. El origen de la marimba es un poco incierto, ya que hay datos que nos dicen que vino de África o por esclavos del Nuevo Mundo, pero es mejor recalcar que, como sabemos, existe también en Costa Rica, Guatemala, México y en otros países, a donde posiblemente fue llevada por esclavos de origen africano, o el uso que hacen de ella en el ámbito nacional grupos culturales como los chachis, sáchila y agua, entre cuales la marimba forma parte de su cultura, a lo que interesa recalcar que estamos enfrente de un instrumento musical que ha tenido usos similares y puede tener significados diferentes en las culturas que lo emplean. Este arte implica también comprender y conocer sobre los animales y su tipo de piel, así como poseer una serie de complejos conocimientos ambientales y musicales para afinar la marimba. Además de todos estos saberes, se requiere una sensibilidad particular de parte de las personas que la construyen. Afinan y tocan los instrumentos, lo cual los vuelve verdaderos especialistas. Un enorme conocimiento relacionado con la naturaleza, saberes sobre el cultivo y la selección de tipos específicos de palmáceas y árboles, sobre sus propiedades, la fase de la luna y en los que se deben ser cortados, la manera de tratar a la madera para obtener la sonoridad necesaria y otras cosas. Un aspecto importante de los conocimientos que giran alrededor de la marimba es que su aprendizaje no está formalizado en un pensum de estudio sistemático. Tradicionalmente, las personas han aprendido observando a sus mayores, con la práctica continua y en ocasiones con la orientación de un maestro. La transmisión de conocimientos, tanto para la construcción del instrumento como para la ejecución de su música y baile, sigue un proceso de observación e imitación. El aprendiz repite lo aprendido hasta lograr la perfección. La mayor parte de las personas que saben tocar y construir la marimba e instrumentos acompañantes han aprendido de sus padres o de otros familiares. Actualmente existe otra forma de aprendizaje, tanto de la construcción como la ejecución del instrumento y de los bailes tradicionales, que se da en las denominadas escuelas de marimba. En estos espacios existe un maestro que enseña a tocar los instrumentos, la marimba, el bombo, el cununo, el guasá y las maracas. Se puede decir que existen 3 formas de transmisión de conocimientos. La primera, la manera tradicional de aprendizaje por medio de la imitación y la prueba-error, junto a la guía de un maestro experimentado. La segunda, las formas académicas de enseñanza-aprendizaje, donde existe un programa, la orientación de un profesor que enseña y el alumno que aprende. Y la tercera, que son formas y espacios de enseñanza-aprendizaje que, aunque denominadas escuelas, no tienen las características de una escuela formal.
Los espacios de expresión de la marimba, su música y danza están asociados en los espacios profanos. Aquí se dan cantos tradicionales de cortes religiosos, es decir, la interacción entre hombres y mujeres. Típicamente se toca en la denominada Casa Grande, donde se organizan los bailes y las fiestas. A lo largo de su historia, la marimba, su música y la danza han tenido diferentes funciones sociales, entre las cuales se incluyen la búsqueda de una vía de escape al sufrimiento, consecuencias de la condición social de los esclavizados, la resistencia frente a las prohibiciones de manifestar la cultura propia y la estructuración de la identidad cultural. Incluso no falta que quien considere su rol como medio de canalización de expresiones discursivas de los afroesmeraldeños sobre la búsqueda de liberación espiritual, del descanso y goce, a los cuales contribuyen los bailes de marimba. Precisamente, el complejo cultural marimba se ha convertido en un eje articulador de la identidad de los afroesmeraldeños e incluso de los esmeraldeños en general. Una constatación de lo señalado es que la marimba forma parte de la identidad de la ciudad de Esmeraldas. Los cantos tradicionales afroesmeraldeños. Los cantos tradicionales afroesmeraldeños son cantos de contenido religioso, en su gran mayoría de origen español. Muchos cantos eran oraciones que se rezaban en la iglesia y que han sido adoptadas por los afroesmeraldeños para mediar con su relación con los santos y demás seres divinos. Los cantos tradicionales, junto con la música y danza de marimba, constituyen dos aspectos claves de la cultura y de la identidad de los afroesmeraldeños. Forman parte de lo que Franco denomina música ritual negra del norte de Esmeraldas, pero que en realidad existe en toda la provincia y en la costa del sur del Pacífico colombiano, que son cantos religiosos que se entonan en momentos especiales y de alto impacto emocional, ya sea de tristeza o de alegría. Los afroesmeraldeños han categorizado estos en tres. Son los salves y alabados, que son cantos tristes que se ponen en práctica ya sea cuando muere una persona adulta al momento de alabar a un santo, o en Semana Santa cuando se acompaña a nuestro Señor Jesucristo en la Pasión. Los arrullos, que se cantan en velorios y fiestas realizadas en honor de los santos, y los chihualos, que se cantan a los niños angelitos cuando mueren recién nacidos. Los arrullos y chihualos. Los arrullos son melodías cuyos versos son interpretados por un grupo de cantoras con un acompañamiento rítmico percutivo, sin música de marimba. Son cantos a lo divino, por ejemplo, al Niño Dios, a la Virgen, a los santos, que se encantan hasta el amanecer. Aquí van a ver un ejemplo. Préstame tu sombrero, como te lo presto si soy marinero, para ir a ver a María, para ir a ver a José, para ir a ver a María, para ir a ver a José, ver a María, para ir a ver a José. Chihualos o Walí es una ceremonia fúnebre o de velación de un cadáver de un niño menor de 8 años que se practica en Esmeraldas, que se caracteriza por ser amenizada por músicos y cantores. A continuación, un ejemplo. Ya te está llamando, adiós niñito, la gloria te está llamando, adiós niñito, la gloria te está llamando, niñito, subite al cielo, la gloria te está llamando, anda limpia los caminos, la gloria te está llamando para cuando vaya allá, la gloria te está llamando tu padrino y tu madrina. Los alabados y salves, a diferencia de los arrullos y los chihualos, son cantos tristes que se cantan sobre todo en situaciones de muerte de los adultos y en Semana Santa, el Viernes Santo más ser específicos. Estos cantos no se acompañan con ningún tipo de instrumento, pero se expresan a través de voces profundas y tristes que podrían hacer llorar a las personas que se encuentran presentes. Aunque no fueran parientes del difunto, en el alabado la música se interpreta como una expresión de tristeza, es decir, al Dios creador nos estás dejando tristes porque aún no es hora de llevarte a esa madre que va dejando a unos niños, a ese padre que va dejando a unos niños. Por eso el alabado se conjuga con una profunda tristeza. A continuación verán un ejemplo. Sin tener ningún consuelo. La transmisión de los cantos tradicionales es un elemento importante en este tipo de cantos tradicionales, ya que guarda estrecha relación con el patrimonio inmaterial. Es la forma en la que las personas aprenden a ejecutarlos. Prácticamente nadie fue educado y en el sentido de escolarizado de la palabra. Todos adquirieron las destrezas por medio de la observación y la práctica que ejercieron desde muy pequeños, y el constante ejercicio hasta lograr la maestría que hoy nos ostenta.
Cabe indicar que esto no ha cambiado de manera rápida y radical. Hoy los niños y niñas, sobre todo en la ciudad y en las comunidades de campo, ya no aprenden siguiendo el canon tradicional, sino que van a la escuela de música típica esmeraldeña, donde pueden aprender a cantar, a tocar instrumentos, a bailar, y no están claras con las implicaciones que esta modalidad de aprendizaje puede tener con respecto a una tradición. Lo que es claro es que existe algo que no es posible aprender en una escuela y que encierra una forma particular de vivencia, que es el estar ahí, el sentir el miedo, el ir poco a poco y el que sean mayores que van observando a los niños primigenios que vayan asumiendo sus nuevas responsabilidades, ya sea en los cantos o en los rezos. A continuación hablaremos sobre la situación del patrimonio cultural y material afroesmeraldeño. Uno de los temas indagados en el proceso de investigación fue cómo la población afroesmeraldeña percibe la vigencia y continuidad de la marimba, su música, danza y los cantos tradicionales. Frente a este sentimiento de optimismo está presente el pesimismo, que se basa en los riesgos y amenazas que las personas perciben alrededor del PCI afroesmeraldeño. Esta es una queja recurrente, parte de los grupos artísticos. En ese sentido, también hace falta que algunos gobiernos autónomos descentralizados asignen propuestas para la investigación de promoción y salvaguardia de la marimba, su música, danza, los cantos tradicionales considerados del PCI de la población afroesmeraldeña. A continuación, explicaremos el caso de un familiar de su mamá difunda. Ella dijo, y bueno, cuando mi mamá se murió, ella se opuso a que le cantaran y eso fue un problema, ya que al momento, y esto es una tradición de que los afroesmeraldeños mueren al momento de que se les lleva a su lugar de descanso, suelen entonar canciones para que su espíritu pueda descansar en paz. Pero en esta ocasión la difunta no quiso que le cantaran, entonces eso fue un problema. Y siempre hay el riesgo que quede, como decíamos, en términos de menosprecio, que está alrededor de la palabra folclorizar. Y esta es la narración alrededor del tema de la marimba, no solo del instrumento, sino de los significados y los instrumentos que acompañan, primos hermanos, el bombo, el guasa, las maracas, voces, todos los que acompañan. En San Lorenzo, la evaluación sobre el PCI también se debate entre el optimismo y el pesimismo. Estos no sale del alma cuando escuchan, sino ellos lo demuestran mediante la marimba. Y como se ve, existe confianza por lo que se está haciendo, pero a la vez persiste una dosis de desaliento por los cambios que están ocurriendo en la sociedad afroesmeraldeña y que a veces deja sin referente a los actores vinculados a la marimba, su música y danza y a los cantos tradicionales. Como manifestó una persona en una conversación en el marco de presente de investigación, hemos resistido 500 años y hemos salido adelante. Los 4 alcaldes o sus representantes manifiestan que la marimba, su música y danza conforman la base de la identidad de la población, por lo que han seguido una lógica de apoyo a las escuelas y festivales, con la finalidad de impulsar el aprendizaje, el encuentro de los actores culturales y la revolucionaria de la culturalidad. La identidad es tener los mejores marimberos, ojalá se pueda, de todo en la costa del Pacífico. En Esmeraldas, el alcalde del cantón se enfoca en la revolución de la cultura y del patrimonio inmaterial de los afrodescendientes. Para Cata Uvidia, directora de la cultura del municipio de Esmeraldas, la marimba, su música y la danza como patrimonio cultural ha sido una prioridad política pública para el municipio. Expresa en inversiones que ellos han hecho. En el municipio de Eloy Alfaro la situación es diferente. A partir del año 2000, el municipio de Esmeraldas empieza un plan más organizado con miras al fortalecimiento de la cultura y la identidad afroesmeraldeña. Por su parte, los municipios de Quirindé, Eloy Alfaro y San Lorenzo realizan un trabajo encaminado a la promoción y fortalecimiento de las manifestaciones culturales de los afrodescendientes en sus territorios. La marimba, su música, la danza y los cantos tradicionales son parte fundamental de la cultura afroesmeraldeña. Paralelamente, existe un fuerte debate entre ciertos grupos culturales que han folclorizado
las expresiones vinculadas a la marimba y los cantos tradicionales y aquellos que reclaman que éstas deben seguir expresando los valores tradicionales y resistencia también a la libertad. Asimismo, existen varias instituciones que demuestran interés por trabajar en el fortalecimiento y salvaguardar de estos elementos. Sin embargo, tienen deficiencias técnicas para llevar adelante su trabajo. Finalmente, pese a las discusiones y los cambios observados, se puede aseverar que la marimba y los cantos tradicionales tienen una gran vitalidad. Gracias por acompañarnos a conocer más sobre nuestro hermoso Ecuador, su música, ritmo y cultura.